Bueno, lo último que acabo de publicar es una biografía de Eduardo Darnoyans, Memorias de un trovador, conversaciones con Darnoyans, que fue publicado por Planeta. Es un libro que va por la tercera edición. Yo fui representante y productor de Darnoyans, pero sobre todo fuimos muy amigos. Este libro surgió a cuatro manos porque en un periodo de mi vida donde vivimos juntos, ya era su representante y ya era su productor, y nos quedábamos hasta la madrugada hablando de diferentes temas, y le propuse entonces grabar esas conversaciones, de ahí el nombre del libro, Conversaciones con Darnoyans, para que él en primera persona contara su vida, cómo fue su vida, su concepto del arte, su filiación política, su compromiso social, su compromiso político, y así surgió este libro, que además Eduardo les decía que me honró con su amistad y me dejó un montón de fotos de su infancia, de su adolescencia, fotos familiares que aparecen en este libro. Y después este año también publiqué la novela Metástasis, que es el cierre de una trilogía que comenzó con Corporación Medusa allá por el 2008, continuó con una segunda parte que se llamó Resaca en el 2017 y culminó este año, en junio de este año, que lo presentamos aquí en Montevideo. Y luego tengo otras novelas y algunos libros de poesía. Básicamente yo comencé a escribir desde adolescente y bueno, tuve la suerte que me publicaran, y además de eso hago mi trabajo como periodista en medios escritos y en radio, en este caso en Radio Uruguay, las radios estatales del país, en Radio Sarandí. Trabajo en una revista de cultura que se llama Dossier, y trabajé en Montevideo en todos los diarios, inclusive en algunos que ya no existen, como el Diario de la Noche, como Cuadernos de Marcha, como Últimas Noticias, y un poco básicamente esa es mi vida como escritor y como periodista. ¿Y en estos diarios escribí sobre qué? Cultura. En La República trabajé un tiempo y en Cuadernos de Marcha, en la sección política, pero rápidamente pasé para cultura, y en los medios que estuve trabajé siempre relacionado a la sección cultura. Reseñas literarias, entrevistas a escritores. Yo viajo muy seguido a Buenos Aires justamente a entrevistar escritores. Una vez por mes estoy por ahí entrevistando a algunos autores, o también a veces directores de cine, el caso de Lucrecia Martel, por ejemplo, de la mítica productora Lita Stantic. Hace poco estuve con Roberto Tito Cosa, entrevistándolo, y otra gente, me acuerdo, gente que ya está lamentablemente desaparecida, que también me honraron con su amistad, como el caso del escritor argentino Andrés Rivera, el caso de Alberto de la Iseca, ambos fallecidos hace muy poco, Abelardo Castillo también, que nos dejó hace poco, y básicamente ese es mi trabajo. ¿Tu formación, dónde te formaste? Yo me formé, en mi caso fue bastante atípico, porque no tuve esa crisis adolescente de qué quería hacer en el futuro. Siempre supe que quería ser escritor, y también siempre supe que no podía vivir de la escritura, solamente de los libros. Por eso es que me acerqué al periodismo. Yo hice el Liceo 11 en el Cerro, el Liceo Bruno Mauricio de Zavala, que queda en la calle Grecia. El Cerro, como sabrán, es un barrio mítico, el famoso mítico Paralelo 38, un barrio con mucha conciencia de clase social, que tuvo un trabajo muy activo en la dictadura, en la época de los frigoríficos, en la época de la huelga general. Después estudié en el Liceo Bauzá, en el Prado, quinto y sexto, porque en el Cerro no había quinto y sexto, y después hice Humanidades. Como última pregunta, ¿me puedes hacer así en un vistazo el periodo de la música popular uruguaya en que Darnoyans está inscrito? Sí, Eduardo integra el canto popular uruguayo, pero yo te diría que no integra el canto popular ortodoxo uruguayo. Y te voy a explicar por qué.
porque las letras, si bien Darnoyan integró ese movimiento de canto popular en la dictadura, más allá que la dictadura lo prohibió en el 79, que no podía cantar en vivo, y Eduardo siempre estuvo en primera fila, ya sea cantando para su partido comunista, él era de afiliación comunista y no lo escondía, así que por eso lo cuento. Se afilió a la UJC a los 17 años. Sus padres se tuvieron que ir de Tacuarembó porque fueron perseguidos por haber creado un comité de apoyo a la Revolución Cubana en la década del 60. Imagínense en Tacuarembó en la década del 60 cómo cayó eso. Pero decía que Eduardo, más allá de estar en esa primera fila de resistencia, cantando para su FEU, para los sindicatos, para el PIT-CNT, Eduardo no integra el canto popular ortodoxo en el sentido que sus letras pocas veces rozan lo político. Hay 2 o 3 canciones de Eduardo que rozan lo político. Eduardo más que nada le cantaba a los temas fundamentales que hay dentro de la literatura universal, que son el amor, el desamor, la traición, la soledad. Esos temas son los fundamentales desde la época griega, pasando por Shakespeare hasta ahora, son los temas fundamentales de la literatura. Por eso yo considero que Eduardo integra la música popular nacional, evidentemente, es un alto exponente. Pensemos en Dino, pensemos en Citarrosa, pensemos en Fernando Cabrera y otros tantos, Jaime Ross, por ejemplo, Rada, pero no integró aquel canto popular combativo en el sentido de las letras, ¿no? O si se quiere, hasta más panfletario. Hay canciones de aquella época que funcionaron muy bien en ese contexto histórico y político, ¿no? Como por ejemplo canciones a desalambrar, grupos como Raíces, pero hoy, con los cambios avecinados políticos en Uruguay, por suerte, afortunadamente, hay canciones que ya quedaron fuera de ese contexto. Sin embargo, la música de Eduardo perdura, y perdura justamente por eso, porque además son poemas. Si uno despoja la música de Eduardo de sus textos, los textos por sí solos se valen en el papel, y eso lo convierte en un poeta, como Citarrosa, por ejemplo. Muchas gracias. No, gracias.